Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días le decimos, clave la sintonía en el 960 en nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de la profesora Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Bueno, continuamos con nuestra secuencia de la post-independencia, que hace un poco el tema de toda la semana. En los días pasados nosotros hemos tratado de ver y analizar lo que sigue después en medio de una guerra contra la independencia que se termina, contra los españoles, que se termina en 1824 con las batallas de Ayacucho y Junín y el enfrentamiento entre unitarios y federales. Para que tomemos conciencia, este enfrentamiento entre unitarios y federales duró 32 años. No es nada en la historia, 32 años, pero es mucho para la vida de las personas y la vida de los pueblos. Y una guerra civil que se extiende por tantas décadas generó innumerables, no solamente desencuentros, como yo decía, sino conflictos armados. Piense que se batalló desde Jujuy a la provincia de Mendoza, desde la provincia de Mendoza a la de Buenos Aires. Todo el mapa en aquel momento de las provincias unidas del Río de la Plata. Y yo les dije también que había una especie de... no habían provincias netamente federales y netamente unitarias, después las va a ver con una evolución, pero al inicio siempre hubo núcleos unitarios y federales en cada provincia. En todo caso, había un predominio mayoritario de uno sobre otro con el tiempo, que luego van a conformar las provincias signatarias del federalismo, van a formar el Pacto Federal del 3 de enero de 1831. Y luego, como contrarrestando esta actitud, otra Argentina unitaria a través de la Liga Unitaria del Interior. Por supuesto, eso en todos los contextos técnicos y todos los contextos históricos. Piensen ustedes que entramos a una etapa de la historia que denominamos la etapa pactista, donde está el asentamiento del concepto de nacen las provincias argentinas. El concepto de provincia es muy antiguo, ya lo usaban los monarcas de los Austrias en los reinos españoles. Empieza a evolucionar con el término provincia en la época de los Borbones, y la provincia como unidad geopolítica empiezan a desprenderse del núcleo de las antiguas gobernaciones e intendencias de los virreinatos a partir del año 1820. Por ejemplo, la provincia de Mendoza la tenemos consolidada como provincia a partir de este año, siendo su primer gobernador Tomás Godoy Cruz, por ejemplo. Entonces comenzaba, como está el reflotamiento de estas autonomías provinciales, los acuerdos entre diferentes provincias, y también habían guerras interprovinciales y guerra entre estos dos bloques que se van a formar pasada la década de 1830. Entonces, acá en un punto de unión, piensen ustedes que las tropas de un lado era una Argentina federal y otra Argentina unitaria. Los unitarios usaban un uniforme de combate celeste y los federales se habían asociado con el color rojo, pero ambos ejércitos tenían la bandera argentina. Ustedes fíjense qué doloroso debió ser aquello, que inclusive tiene en esta provincia varios episodios, como la batalla del Pilar, la batalla de Rodeo del Chacón, hoy Rodeo del Medio,
donde hubo muchos muertos, se tiñó de sangre, y también hay un hecho fundamental, que una provincia que era federal, caían los unitarios, hacían desastre. Una provincia que era unitaria, caían los federales, hacían un desastre, quemaban las casas, violaban mujeres, asesinaban bebés. Esto es la locura de la guerra, ¿no? Y esto, ¿por qué yo lo digo que pasa en la posindependencia esto? Esto fue una erogación de recursos humanos, una erogación de recursos económicos, pero fundamentalmente es una de las claves de que afectó la pirámide demográfica que llega hasta la actualidad. Fíjense lo que pasa, un proceso demográfico bastante particular. La erogación, digo erogación un término muy económico, ¿no? Pero el usar el recurso humano del varón, fundamentalmente, para estas guerras, mientras se peleaba la guerra de la independencia, en estas guerras internas, los cementerios se empezaron a llenar de varones, ¿sí? Y obviamente también de mujeres, pero las mujeres quedaron siempre en menor, es decir, en mayor proporción, y en menor proporción los varones. Esto hacían que la probabilidad de casamientos, de noviazgos, ¿no es cierto?, de establecer una relación afectiva, era bastante raro, porque la carencia de varones, por ejemplo, se vio en Mendoza, y a pesar que vino el aluvión inmigratorio, y en que en muchas provincias, con el tiempo, el aluvión inmigratorio, usted sabe que empieza a partir de 1860. En muchas provincias como la de Buenos Aires llega a haber en un momento determinado más habitantes extranjeros que autóctonos, que esto generó otras cosas que no es el motivo de nuestra alusión hoy. Sin embargo, esto afectó mucho la pirámide demográfica argentina, y fíjense que paralelamente empezamos a combatir con otros. Una vez que terminamos con los españoles, no se van a creer que son los españoles, sino que de los españoles pasamos a pelear contra los portugueses que estaban en el Brasil. De ahí empezamos a pelear contra los franceses. Luego derrotar a los franceses con los franceses y los ingleses. Entonces, es una conjunción, ¿no es cierto?, de fuerzas muy, muy, muy grande, que de alguna manera esto afecta también los recursos económicos, y hay muchos más varones muertos en todo esto. Esto es un poquito lo que les queremos también significar, todo nuestro equipo de la historia activa, justamente, para que tomemos conciencia de estos hechos históricos que comenzamos a reconstruir después de de la declaración de la independencia. Estábamos en camino de una consolidación nacional, de una consolidación muy particular, también teniendo en cuenta que este fenómeno no fue solamente privativo de las Provincias Unidas, sino también sucedió en Chile, sucedió en Perú, sucedió en Ecuador, sucedió en México, estas dos visiones de país. Y ustedes se podrán preguntar cuáles eran esas visiones del país. A modo muy general, los federales opinaban sobre las autonomías provinciales, eran muchas veces enemigos de las constituciones, en algunos casos, el desarrollo de la industria local, el desarrollo también en contra del libre comercio. Los unitarios eran mucho más librecambistas, muchos más asociados a las incipientes oligarquías, y muchos más asociados hacia los pueblos extranjeros. En este caso, muchos de los unitarios veían como el leitmotiv de aquella época Francia y el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y bueno, es por eso muchas veces que en este caso, cuando peleamos los franceses, el bando unitario se alió con los franceses en contra de los federales, y eso tuvo incidencias muy nefastas en la historia argentina. Ustedes imagínense, aunque fueron derrotados, también no había un
total a veces convencimiento de la gente que las llevaban a pelear. ¿Por qué peleaban en realidad? ¿Sí? Porque usted piensen, vuelvo a reiterar el concepto, una bandera argentina de un lado y otra bandera argentina del otro. Entonces, todo eso va alterando de alguna manera nuestra pirámide demográfica, si bien nos vamos consolidando. Indudablemente estuvimos 32 años así, no es poca cosa, a la cual nosotros tenemos que agregar que luego de promulgada y sancionada la Constitución del 53, hay una guerra de 6 años entre el Estado de Buenos Aires, como parecería una nación aparte, contra las otras provincias de la Confederación Argentina, que tenía capital Entre Ríos. Y esto, las batallas de Cepeda, las batallas de Pavón, esto desunió mucho a la Argentina en el siglo XIX, y esto tiene su corolario a fines de este siglo famoso del XIX, que muchos diarios afirmaban que cuando empezó el siglo XX, dice, se termina un siglo sumado por el humo de la pólvora. Es decir, habíamos combatido contra muchos, después está la guerra fratricida también contra el Paraguay, que nos asociamos con Uruguay, nos asociamos con Brasil. Bueno, todo eso por fortuna, ya se han superado esos enfoques muy particularistas, no hacían gala a la unión latinoamericana que querían nuestros libertadores. Por eso también explica la tristeza de José Francisco de San Martín en el exilio, cuando ve que sus cachorros eran los oficiales que él había preparado en el ejército de los Andes, después el ejército unido, tuvieran unos derroteros tan feos. Por ejemplo, el general Lavalle se había convertido en un héroe después de la guerra del Brasil, y se había adaptado la banda unitaria, y su compañero de armas, que ya viene del ejército de Belgrano, el coronel Dorrego, fue el federal más intelectual de todos. Cuando un hecho que lo marcó mucho a San Martín es enterarse que Lavalle fusila a Dorrego, siendo viejos camaradas de armas, siendo dos hombres muy valiosos, que de haberse puesto de acuerdo, otro hubiese sido la historia. En este contexto de historias tétricas, de historias terribles, de mucha hazaña entre unos y otros, porque yo ya les decía en la nota editorial que cuando invadían una ciudad las quemaban. Mendoza, de hecho, también sufrió la invasión de Facundo Quiroga, aunque un poco más mesurada. Pero cuando, por ejemplo, el general unitario Gregorio Araoz de la Madrid, tucumano, también ex oficial del Ejército del Norte, del Ejército del Belgrano, invade La Rioja, saquea, en todas las condiciones que hemos descrito, se la agarra con la mamá de Quiroga, por ejemplo. La pobre viejecita, que tenía unos 82 años, en ese momento la pone al sol, la estaquea en una carreta, sin agua y sin comida. Usted imagínese lo que pasó. Y bueno, eso ya era las hazañas personales con las familias. Y esto deterioró mucho y separó todo este proceso, se pacificó todo este proceso con la Constitución Nacional, no solamente como una ley suprema de lo que es, sino también como que las dos partes ya estaban cansadas unas de combatir contra la otra. Bueno, ya nos estamos acercando al final, ¿no es cierto?, de Historia Activa. Va a seguir Fito Suden en el patio trasero. Sin embargo, quiero agradecer en este último segundo a mis compañeros. Ayer yo tuve un problema, digamos, grave, y tuve que salir corriendo de la radio. Así que, de todos modos, María del Carmen se la ingenió para que yo saliera a las 17 horas y monedas, ¿no es cierto?, en otro programa de Santiago Jiménez, recordando a Irigoyen y luego a Cámpora. Gracias a mi compañero Radio Nacional por el apoyo, gracias al Pato Castro, a todos. Hemos llegado al final. Que pasen ustedes un buen fin de semana y seguimos el lunes.
Historia Activa.